2 años de sequía en varias regiones del país y aparentemente no hay una solución demasiado inmediata. Ante este problema, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, ha anunciado, entre otras medidas, esto que se ha llamado el bombardeo de nubes para mayo. Lluvias artificiales van a cubrir los cielos con el objetivo de combatir estas sequías. Queremos conocer detalles no solo del proceso de que hemos hablado, lo que se ha llamado bombardear las nubes, sino que también qué está pasando realmente. Está aquí en el estudio de CNN Miguel Martínez. Él es meteorólogo y gerente general de Hidromet. Miguel, gracias por venir. Gracias a ti. Lo primero que me parece interesante despejar en términos de dudas es saber qué tan normal es el fenómeno que se está viviendo de sequía. Uno siempre como televidente escucha el fenómeno de la niña, del niño, pero en esta oportunidad, ¿qué es lo que está pasando? Lo que estamos viviendo es un periodo de sequía, un periodo de baja precipitación. Eso han ocurrido siempre. El problema que tenemos actualmente asociado al cambio climático, al calentamiento global, es que cada vez estas sequías se están haciendo más frecuentes y más intensas. El fenómeno de la niña, que es la que genera una baja de precipitación en la zona central del país, se están haciendo cada vez más lo mismo, ¿cierto? Más intensas y más frecuentes. Ahora, Miguel, ¿eso obedece, usted me decía, al cambio climático y eso ocurre en esta parte del mundo o es un fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo? Porque ayer de hecho comentábamos y está haciendo noticia también que en Europa el invierno es cada vez más crudo y da la sensación que cuando hay verano es mucho más seco, la sequía aumenta y cuando hay invierno viene también con mucha más crudeza. ¿Eso pasa en todo el mundo, este fenómeno del que usted me habla? Este cambio climático es a nivel mundial. Sí. Y está provocando no provoca el mismo efecto en todas partes, incluso dentro del mismo Chile. El fenómeno La Niña, aquí a nosotros, en la zona central, nos produce sequía. Pero en el norte, el invierno boliviano, que es del que se nutre de agua toda la primera, segunda región, se ve beneficiado, es más intenso. Y es así, lo que está provocando es un desorden climático. Hay partes donde no llovía y ahora está lloviendo, o partes donde llovía normalmente y ahora está lloviendo menos. Con las temperaturas también hay un cambio generalizado y lamentablemente demasiado rápido para poder adaptar todos los sistemas de vida a esta especie. Miguel, hablemos de esto que hemos escuchado mucho y que uno entiende poco. ¿Qué es esto del bombardeo de nubes? ¿De dónde viene? Lo que uno más ha asociado es que, usted me corrige, funciona con yoduro de plata. ¿Nos pudiera explicar ese mecanismo, por favor? Sí, cómo no. Esto nació, aquí en Chile es relativamente nuevo, pero nació hace ya más de medio siglo, en el año 46 en Estados Unidos. Desde ahí, desde los años 50, se están aplicando estos sistemas ya en muchas partes del mundo. Y básicamente consiste en lo siguiente. En esos años se descubrió que dentro de la nubosidad se mantenía el agua en estado líquido a pesar de estar a temperaturas de -5, -10 grados, que es lo que le corresponde es el estado de hielo. Correcto. A esa temperatura. Al aplicarle el yoduro de plata se produce un efecto físico en que el yoduro de plata actúa como un agente de congelamiento y produce o hace que esa agua que está en estado líquido pase al estado que le corresponde, que es sólido, son partículas de cristales de hielo. Ese proceso, ese cambio de estado, produce una liberación de calor que en el fondo calienta la nube, por llamarlo en términos muy simples, calienta la nube, le aumenta la inestabilidad, la hace más inestable y por lo mismo la capacidad de precipitación aumenta. En cuanto aumenta entre un 10, 15 hasta un 20%. ¿Eso, Miguel, tiene algún efecto adverso en el mediano o largo plazo? Ya sea a nivel de agricultura, a nivel de las personas. A veces he escuchado, por ejemplo, algunos temores de la gente, dicen, bueno, van a bombardear las nubes, probablemente las precipitaciones que caigan sean desde el agua contaminada hasta que produzca algún efecto adverso. No tiene absolutamente ningún efecto adverso. De hecho, la dosificación es muy baja. La empresa nuestra se dedica a hacer esta estimulación de lluvia con generadores terrestres. Cada generador terrestre emite a la atmósfera 8 gramos por hora, es una cantidad insignificante. Para la atmósfera es importante y para lo que nosotros queremos es importante, pero no tiene ningún efecto adverso. Perfecto. De hecho, se aplica desde hace muchos años en países con una alta normativa ambiental, como Estados Unidos, por ejemplo. Internamente Estados Unidos tiene una alta normativa y las mediciones que se han hecho son por 500 veces bajo la norma. O sea, estamos hablando de 0,1 microgramo por litro, es lo que se ha logrado detectar y la norma dice 50 microgramos
gramos por litro, que es como lo máximo que pudiera haber. O sea, está muy, muy por debajo. Y las precipitaciones que se generan a partir de ese procedimiento, para entenderlo bien, ¿se produce una vez que llueve intensamente o el hecho de producir esta inestabilidad en la nube va a generar lluvias en un mediano plazo? No, el efecto es inmediato, no tiene efectos acumulativos ni nada. De hecho, la vida útil del yoduro de plata es muy cortita, son apenas 2 horas, 3 horas. Y después pasa a ser un elemento absolutamente inerte. O sea que habría que bombardear, entre comillas, la nube más de una vez. Más de una vez. Y generar... no es un bombardeo. A ver, eso es un buen tema. Suena feo la palabra bombardeo, pues da la idea como que uno va a la hacer guerra explotar con la nube. No. El término bombardeo viene porque se aplica esta misma técnica para suprimir el granizo. En los países que tienen problemas con granizo, aplican la misma tecnología, el mismo principio físico. Y lo hacen efectivamente con artillería antiaérea o con rocket. Y disparan y efectivamente le inyectan una cantidad enorme de yoduro de plata a la nube. ¿Eso qué es lo que hace? Que el granizo, en vez de ser un granizo destructor de gran diámetro, sea un granizo pequeñito, inofensivo. Perfecto. Ese es el efecto. Nosotros afortunadamente en Chile no tenemos eso. Y respecto de otro tema... Sí. Perdón, para terminar la idea. Nosotros por lo mismo preferimos hablar de siembra de nubes. ¿Siembra de nubes? Siembra de nubes con yoduro de plata. Para aumentar la precipitación, que es lo que queremos hacer acá, y lo que se está haciendo acá, es siembra de nubes. Perfecto. Miguel, una de las cosas que me parecía también relevante aclarar es, hace muchos años, un alcalde también prometía hacer, yo recuerdo, cuando también había problemas de sequía. ¿Cuál es la diferencia de lo que ocurrió o se intentaba hacer en esa época respecto de lo que estamos viendo hoy día? Sí, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Explíquenos eso, por favor. Porque esa vez el experimento que se hizo en una base teórica debiera servir, pero lo que se hizo fue con aviones cisternas, ¿cierto?, provocar una lluvia, en el fondo regar, ¿cierto?, que un avión subía lleno de agua y tiraba agüita para abajo, ¿cierto?, para efectos no de la sequía, sino que de la contaminación. Exacto. Porque efectivamente, en teoría, cuando llueve, la precipitación arrastra toda la contaminación al suelo y la atmósfera se limpia. Eso es lo que se pretendió hacer esa vez. Esto no tiene nada que ver, son dos cosas absolutamente diferentes. Bien, Miguel, le quiero agradecer mucho que haya venido a explicarnos esto para entender que ya no es más bombardeo de nubes, sino que siembra de nubes. Siembra de nubes, efectivamente. Ojalá que esto también pueda ser una medida efectiva para combatir los efectos de la sequía. Muchas gracias. Pues nada, que esté muy bien. Igualmente gracias. Usted.